La corrupción no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno de siempre, ¿no? Yo creo que desde que empezó la historia de la humanidad. En España, durante el franquismo, se dieron muchísimos casos de corrupción, muchos de ellos vinculados a la familia Franco, ¿no? Sobre todo a su hermano Nicolás, que andaba metido en bastantes corruptelas, igual que su hermana Pilar, que también, bueno, hacía compras a muy bajo precio de fincas, etcétera, ¿no? Estuvo el caso Matecha, que fue muy famoso en aquella época, a finales de los 60. Pero vamos a fijarnos en un caso que sucedió en Guisar, en un pueblo de la provincia de Lugo en 1972, ¿no? El caso del aceite de Redondela. Guisar está en la comarca de Redondela, en la provincia de Lugo, ¿no? Nos vamos a fijar en este caso por varias razones, ¿no? Por una serie de muertes extrañas que nos recuerda un poco a lo de la Gürtel, ¿no? De gente que murió así en extrañas circunstancias, implicados en el caso. Y luego también por en el juicio que se hizo dos personajes que había, ¿no? Uno era el juez, que era Mariano Rajoy. No Mariano Rajoy el que fue presidente del gobierno, sino su padre, ¿no? Fue el juez de este caso, ¿no? Y el otro personaje era el fiscal del caso, ¿no? Que era Conde Pumpido, el padre del actual presidente del Tribunal Constitucional y del mismo que fuera fiscal general del Estado en la legislatura de Rodríguez Zapatero, ¿no? Bueno, antes de empezar a narrar un poco los hechos, recordaros, suscribiros al canal, etcétera, ¿no? Y darle me gusta y todas estas cosas. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el caso en sí, ¿no? Era una compañía que se llamaba Refinerías de Aceites del Norte S.A., ¿no? Que la había creado un señor en 1956. Era como un almacenamiento de aceites, ¿no? Era un sitio que tenían unos bidones enormes para que se guardaran productos en esos bidones, ¿no? Y ellos los custodiaban. La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes siempre guardaba aceite, ¿no? El aceite que se fabricaba en España, pues siempre para una emergencia o para controlar los precios, el propio Estado, esa Comisaría General que dependía del Estado franquista, pues almacenaba aceite, ¿no? Entonces usaba esta empresa para guardar el aceite. Entonces ellos destinaban aceite allí, que la empresa, pues como os decía, se dedicaba a custodiar en grandes bidones, ¿no? Esos bidones eran precintados para que nadie pudiera sacar el aceite. Pero ¿qué es lo que pasa? Que empezó la corrupción, ¿no? Entonces la empresa lo que se dedicaba era sacar parte de ese aceite para vendérselo pues a conserveros gallegos, etcétera, ¿no? Y sacarse un dinero. Claro, la empresa sabría que el Estado podría reclamar parte de ese aceite, pero nunca lo iba a reclamar todo, ¿no? Eran millones de litros que se guardaban allí y decía, bueno, pues nos pueden reclamar, yo qué sé, 100.000 litros, medio millón de litros, 1.000.000 de litros, ¿no? Pero igual tengo 4 millones de litros. Entonces puedo jugar con la otra porque nunca me voy a ver en la necesidad de darlo todo, ¿no? Es un poco como los bancos, ¿no? Que dices tú, bueno, pues aunque juegan con dinero que a veces no tienen, cogen dinero de tus ahorros porque saben que no vamos a ir todos a retirar los ahorros o a retirar el dinero todos a la vez, ¿no? Llegó 1972 y esto pasó, ¿no? La comisaría esta que os digo, General de Abastecimientos y Transportes, pues fue allí a reclamar todo el aceite. No existía ese aceite. Claro, entre los directivos de la empresa surgió el pánico. No tenían manera, hasta uno dijo de rellenarlo con agua, ¿no? De rellenar los bidones con agua, pero bueno, lo descartaron porque era una estupidez, porque se iban a dar cuenta al momento. Entonces, lo que se hizo fue el director de la compañía, pues bueno, denunció al juzgado que habían robado el aceite, ¿no? El director de la compañía se dio la fuga. Se escapó en un tren rumbo a Bilbao, ¿no? En julio de este año, de 1972, ¿no? Unos meses después de que saltara el escándalo. Fue detenido por la policía en el tren, ¿no? Tenía una orden de búsqueda y captura y fue detenido por la policía en el tren. Él arrojó una bolsa con mucho dinero y la arrojó a las vías, ¿no? Desde la ventanilla del tren antes de que lo detuvieran, para que no hubiera pruebas de que él se llevaba dinero, ¿no? Bueno, el dinero fue recogido, claro,
La policía miró las vías, registró las vías y encontró el dinero allí tirado, ¿no? En septiembre de ese año, el director gerente de la compañía vivía en Sevilla, tenía un piso en Sevilla, estaba allí con su mujer y aparece muerto, ¿no? Según dicen, un suicidio. Él había dejado una carta escrita al juez diciendo que se suicidaba, ¿no? Por todo lo que estaba pasando, ¿no? Nadie se lo creyó que fuera un suicidio. Es un poco lo que os decía, como los suicidios de la Gürtel, ¿no? Que ya vienen de antiguo. Este tipo de cosas. 2 años después, en octubre del 74, empezó el juicio, que como os decía, el juez era Mariano Rajoy, el padre de Rajoy, y el fiscal era el conde Pumpido, ¿no? El padre del presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Todos muy actuales. El abogado de la defensa era Gil Robles, que era un señor ya muy mayor, el que fuera diputado de la CEDA durante la República, ¿no? En el año 33, 34, que había sido diputado de la CEDA, era el abogado defensor. Al final, bueno, durante el juicio se demostró, bueno, pues todos los trapicheos que había hecho esta gente y se condenó como máximo responsable al que había sido fundador de la compañía, ¿no? Se le condenó a 12 años de prisión menor. El que había sido el fundador de la compañía como máximo responsable de todo lo que había pasado, ¿no? Hubo otras condenas a otros cargos, pero la máxima responsabilidad, como os digo, fue al creador, al fundador que había fundado la compañía en 1956. Este señor entró a la cárcel y apareció muerto en extrañas circunstancias. La versión oficial fue que cuando estaba en las duchas hubo un escape de gas y falleció.